Vieron que yo la otra vez, este es un aviso parroquial, ¿eh? Buenas, profe. Buenas, buenas. Yo la otra vez le había silenciado, se llama el sistema, no es bloqueado, porque ese bloqueado me suena como que es algo, está prohibido, ¿eh? Yo había, ahí en la parte donde ustedes podían preguntar cosas en el WhatsApp, yo este, los silencié, ¿eh? Ahora los voy a habilitar de vuelta, ¿eh? Vamos a ver qué comportamiento observan, ¿eh? Se supone que ustedes son grandes, aunque algunas veces se comportan como criaturas. Eh, y ayer una persona me escribe un mensaje diciéndome que esa medida fue como arbitraria. En realidad la medida no fue arbitraria, ¿eh? Fue pensada. Este, Se supone que ustedes son adultos y entonces uno crea una herramienta que considera conveniente, pero cuando ve que no funciona eso, entonces volvemos a lo de antes, digamos, ¿eh? A la prohibición. Por ahí se me hace que la prohibición en sí misma no es buena, pero que algunas veces surte algún efecto, ¿sí? Solamente por eso hicimos eso, ¿eh? No es arbitrario absoluto, ¿eh? La cosa fue pensada, ¿eh? Así que supongo yo que ustedes son adultos responsables y bueno, no va a volver a pasar eso, ¿eh? El grupo de WhatsApp fue creado justamente para evacuar dudas, problemas, interrogantes, etcétera. No como para comenzar a pelearse ante ustedes como que son criaturas, son grandes. ¿Mm? Se presume, digamos, ¿eh? Bueno, así que los voy a volver a habilitar a ver qué onda, ¿eh? Como dicen ustedes, ¿eh? A ver qué onda, ¿eh? Bueno, si no, le volvemos a bloquear de vuelta, ¿eh? Otra cosa, subí el material, una parte del material que les dije, lo subí, se puede ingresar al aula virtual, en este momento por lo menos no hay problema, yo pude ingresar bien. Eh, Dedujo que los problemas que había la semana pasada ya se han solucionado en parte, así que supongo yo que ahora no habrá más problemas. Yo ayer igualmente me costó ingresar al aula virtual, ¿eh? Hoy lo hice sin mayores inconvenientes. ¿Ya subió, profe? Subí el texto, los dos textos sobre domesticación de planta y animal en Mesoamérica, que es lo que faltaba, y subí el texto de Campañe. ¿Dónde Yo estaría? dije que Porque no lo encuentro. lo subí en la parte de aviso, fíjate. El texto de Campañe es no sé si se alcanza a ver ahí, que lo usaron en el ingreso. ¿Mm? Está en la parte del aula de ingreso también, ¿eh? Es un texto pequeño del cual no se toma todo el texto, el libro, sino solamente, el libro es bastante pequeño igual, ¿eh? Sino se toma de la página 39 a la... Esperen que les digo bien. De la 39 de la 39 a la 91 porque tiene zona Mesoamérica y zona andina. Ahí de ahí vamos a tomar varias cosas, varios temas. El texto es ameno, es muy lindo y es una síntesis bastante apretada de algunos de los temas que estamos dando, ¿eh? Y
igualmente le subí el texto, me falta subirle este texto, que se lo muestro. Dice los mayas, este grande. Así que ese les va a servir también, ¿eh? Cualquiera de los textos están bastante completos, así que... Y después, este texto, no sé si lo ven, ese todavía no se lo subí. Este es sobre los estados primarios que comenzamos a verlo el otro día, ¿eh? Los olmecas, ahora ya vimos. En la zona andina nos quedamos estacionados en Chavín, que es la primera organización estatal, diríamos hoy. Y en Mesoamérica vamos a avanzar un poco y después vamos a parar y vamos a retrotraernos a zona andina, en donde quedamos, ¿eh? Para que ustedes más o menos tengan una idea. Esto hasta lo que desarrollemos la semana próxima entra en el parcial. No se olvide que nuestro parcial va a ser el martes 8 de junio. Ustedes me dijeron que ustedes no tienen examen en esa semana, así que vamos a tener el parcial esa semana, ¿eh? El 8. Están anotándolo para no olvidarse. El 8 vamos a tener el parcial, segundo parcial. Y después, unos días después, vamos a tener el recuperatorio. Así que aquellos que consideren que están un poco flojo en la nota, tienen recuperatorio, ¿eh? Tienen el parcial, que sí o sí tienen que sacar 6, mínimo, y el recuperatorio en la semana siguiente, ¿eh? O sea que si hacemos el parcial el 8, estaríamos haciendo el recuperatorio el 15, si no tienen inconvenientes, si no, lo negociamos, no hay problema. Profe, ¿hasta qué semana entraría todos los temas? Hasta lo que veamos la semana que viene. No se tienen que olvidar que la semana que viene tenemos lunes clase, martes feriado nacional. No hay feriado puente, ¿eh? Para los que están pensando. Y después tenemos la clase del jueves de los prácticos, ¿eh? Creo que ustedes van por el práctico número 3, me parece, si no estoy equivocado. Sí. Bueno, así que hasta ahí va a ingresar, hasta el número 3 va a ingresar en el partido, ¿eh? Lo que se desarrolla está ahí. No es Profe, mucho, ¿eh? Sí, señor. o sea, la etapa militarista entraría en el punto 4C de lo que es el programa. Sí, vamos a llegar hasta la etapa militarista, que es Tula en el caso de Mesoamérica, ¿eh? Vamos a llegar hasta ahí, ¿eh? El Ya práctico vamos C a ver. habla de mexicas y incas. Claro, Hasta lo ahí. que pasa es que, claro, lo que pasa es que vamos como un poquito a destiempo, digamos, ¿eh? Nosotros los prácticos los elaboramos en realidad en función de los teóricos, pero no necesariamente que siempre vayan en paralelo, ¿sí? Sobre todo en esta situación complicada que no nos manejamos por ahí, ¿eh? La cuestión de la virtualidad. Entonces, en lo teórico, vamos un poco, no vamos atrasado, pero nosotros hemos hecho una selección en la cual a ustedes les conviene tener un reflejo de cómo es la sociedad en general. Entonces, con las profesoras acordamos que ustedes van a ver el práctico de sociedad. Ese va a entrar en el parcial, ¿sí? Pero en lo otro, desarrollamos Olmecas, no se olviden ustedes, etapa formativa, desarrollo de la agricultura, domesticación de plantas y animales, no se olviden eso. Después tenemos Olmecas, Teotihuacán, Tula, que vos lo señalaste, la etapa militarista, y después los mayas. Y creo que vamos a llegar ahí nomás para no enloquecerlos a ustedes.
Y en la zona andina vamos a ver, vimos Chavín y vamos a dar un poco también para que ustedes lleguen a tener más o menos en paralelo algo más de zona andina. De zona andina vimos domesticación de plantas y animales, ojo, más Chavín, ¿eh? Después vamos a ver Wari, etcétera, y vamos a parar un poquito para que no se le mezclen los tantos, ¿eh? Y, ¿sí? ¿Alguna duda hasta Profe, ahí? una Sí, consulta. sí. ¿Vamos a utilizar el material bibliográfico de Spinoza, el que estamos trabajando en el práctico? Sí, 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 sí. Los textos utilizados en el práctico entran en el parcial, ¿eh? ¿Sí? Claro, ¿Algún porque bueno, hay una parte de ese texto que no se entiende y hay partes que están cortadas. No sé si hay otra, si se puede buscar por internet o hay Bueno, otro texto que sea más legible. bueno, vamos a ver eso entonces. Voy a tomar nota entonces de eso. No haya problemas. Gracias. Bueno, supongo yo que todos ustedes vieron sus notas. Profe, Sí, ¿será la misma modalidad que el primer parcial? Algunas preguntas a desarrollar y otras múltiple choice y así. exactamente, el mismo sistema. ¿Sí? Profe, Sí. disculpe que yo ingresé tarde. ¿De qué estaban hablando? Porque no, ingresé tarde por eso. Estamos hablando un poquito de lo que va a ingresar o va a ser parte del segundo parcial, ¿eh? No sé quién preguntó ahí. Ah, Mirko. Bueno, le vuelvo a repetir, va a ingresar al segundo parcial todo lo que desarrollemos hasta la semana que viene. El segundo parcial va a ser el 8 de junio del 2021 con la misma modalidad, algunos temas a desarrollar y otros multiple choice. Los textos que se desarrollan en el práctico y también los que fuimos viendo en el teórico. Recién acabo de subir 3 textos de los que utilizamos. En la zona de Mesoamérica entra domesticación de plantas y animales, entra Olmecas, Teotihuacán, periodo militarista, los mayas, y ahí nos plantamos. Zona andina vimos domesticación de plantas y animales también, vimos Chavín, y vamos a ver un poco más, y de ahí vamos a parar también, porque si no se le va a hacer una ensalada, y tenemos que pensar de que ustedes, estamos en la virtualidad, digamos. En la zona andina, bueno, vimos Chavín, después vamos a ver Moche, Tiwanaku y vamos a parar ahí, para que no se le mezcle mucho. Está. Bueno, nosotros ayer vimos un poco las primeras organizaciones estatales, diríamos. Pasamos de un sistema de aldeas y de aldeas más complejas, etcétera, en la zona del Golfo, en la zona de Mesoamérica. Y ahora vamos a pasar a un sistema, ayer hablábamos, un sistema donde se va a concentrar mayormente la población, se van a conformar verdaderas ciudades, ciudades-estados, donde va a confluir una serie de factores que van a hacer que estas ciudades-estados tengan un floreciente desarrollo durante un periodo de tiempo bastante largo. Uno es la concentración de población, el otro es el control del agua, básicamente, y también pensar de que el Estado o las formas paraestatales se llaman, en realidad se comienza a desarrollar en qué zona, si nos ponemos a pensar con lógica. Nosotros fuimos viendo distintos grupos y distintas organizaciones. Entonces, ¿dónde comienza a conformarse estos estados primarios? Lo podríamos llamar de esa manera. ¿En qué zona?
la zona alta o en la zona baja? ¿Qué piensan ustedes? ¿Dónde se comienza a desarrollar? En la zona baja, cercana a los ríos. Exactamente, la zona baja, en la zona del Golfo, la zona donde están los olmecas. Ahora bien, estas formaciones estatales, pequeñas formaciones estatales, en realidad tienen mayor influencia religiosa y cultural que una verdadera influencia política. Nos ponemos a pensar, de los olmecas, ¿qué nos quedó? Los centros ceremoniales, las cabezas colosales, las figurillas, que llegaron muy distante del origen primario, diríamos hoy, pero en realidad no constituyeron verdaderas ciudades, ¿eh? Eran pequeñas aldeas, algunas mayores, como fueron La Venta, San Lorenzo y Tres Zapote, pero quedó en esa situación. No eran aldeas de más de 2.000 habitantes, digamos, ¿no? En una población un poquito más concentrada. Y después el resto eran poblaciones dispersas en los alrededores y obviamente con una cierta influencia de este núcleo central, diríamos hoy. Pero no constituyeron verdaderas ciudades. En realidad podemos hablar de ciudades o pueblos más grandes a partir de Monte Albán, cuando hablábamos de los zapotecas, porque se calcula que Monte Albán en su época de mayor florecimiento llegó a tener casi 20.000 habitantes. Uno dice hoy, 20.000 habitantes tiene Vilela, que está sobre la ciudad capital de Resistencia. Pero tenemos que pensar que en esa época 20.000 habitantes es una población bastante considerable y sobre todo tener en cuenta que esa población hay que sostenerla, ¿eh? Sostenerla con recursos, recursos, con comida, etc. O sea que hay que tener, en esos casos sí, vamos a ver que hay un mayor control del centro o núcleo central sobre la periferia. Ahí vamos a ver que hay un importante desarrollo teniendo en cuenta los recursos que aportan la periferia. Y como lo señalaron muy bien ustedes en el día de ayer, de estos satélites que están alrededor del centro, es donde vamos a extraer esos recursos, que en algunos casos van a venir en forma de tributos, dijeron ustedes, están los tributos en forma de recursos. Pero también nosotros sabemos que esta sociedad, para las grandes corrupciones, por ahí va a estar la diferencia entre las tierras bajas y las tierras altas. En las tierras bajas, por el material, por la zona, por la humedad, un montón de factores, son los que van a contrapelo de un mayor desarrollo, ¿eh? La humedad, hay muchos ríos, etc. Entonces, los grandes centros se van a instalar, se van a correr de tierras bajas a las tierras altas. Entonces podemos ya hablar de un pueblo grande, si queremos hoy, entonces, de Monte Albán en sucesivos desarrollos. Ahora bien, vamos a asistir a que esta población se va a ir concentrando en otros lugares que habitualmente no lo estaban, como es Teotihuacán y Cuiculco, que van a ser dos ciudades, en principio dos pueblos grandes, que van a ser rivales. Después, infelizmente, a una de las dos ciudades las circunstancias físicas no le ayudan, hay un volcán, etcétera, va a ser perjudicado por eso, y finalmente Cuiculco, a pesar de que va a subsistir durante un tiempo bastante prolongado, no se va a convertir en un gran centro, como lo fue Teotihuacán. Entonces, Teotihuacán es el primer formato que vamos a tener, que se va a constituir no solo en un gran centro
ceremonial, de la gente del culto, las deidades, toda la luna, que Quetzalcóatl, etcétera, y otros dioses, sino que la gente se va a concentrar y va a vivir en ese lugar. Porque antes nosotros veíamos que quienes vivían en los centros ceremoniales no era la gente común. ¿Quiénes vivían en el centro ceremonial? Los sacerdotes. Los sacerdotes. Exactamente, el grupo dirigencial, ese era el que vivía ahí. Ahora vamos a ver que no solamente va a vivir ese grupo dirigencial, esa élite, esa aristocracia que gobierna, sino que va a vivir los distintos sectores, van a vivir ahí. Van a vivir los especialistas, que en un caso son los sumos sacerdotes. Después va a haber otros especialistas. ¿Cuáles son esos otros especialistas que hablamos ayer? Que van a vivir ahí también. Los artesanos. Los artesanos, muy bien, que se van a dedicar a las distintas labores, van a trabajar en distintos ramos, diríamos hoy. Se comienzan a conformar como agremiaciones, para que ustedes vean cómo funcionaba, ¿eh? Unos que trabajaban la obsidiana, otros que trabajaban la cerámica, otros que trabajaban el basalto, el hierro, los otros minerales también. Van a conformar así como colegios, agremiaciones, diríamos hoy, ¿eh? Eso por un lado. ¿Y los agricultores dónde van a vivir? Van a trabajar en la zona rural, pero después pueden vivir en zonas urbanas también. Van a vivir, de hecho, en la zona urbana. ¿Mm? Van a vivir en la zona urbana, exactamente. Van a vivir ahí. Entonces lo que van a hacer es, van a vivir acá y van a ir a trabajar en la zona rural, ¿eh? Así va a ser. Pero después también Teotihuacán va a dominar un vasto territorio en el Valle Central, de entre 25 y 30.000 kilómetros cuadrados, que ahí efectivamente va a ejercer un control, diríamos un control político, ¿eh? Ahora bien, otros factores van a hacer que esa ciudad se convierta en una gran metrópoli que en su máxima expansión llegó a tener 200.000 habitantes. Va a ser que va a disponer de recursos importantes, muy cercanos a ella, ¿eh? Obsidiana, basalto, otros minerales, aparte del eficiente sistema agrícola que va a tener, que es basado en el control del agua, ¿eh? Ellos van a drenar la mayoría de esas áreas lacustres, van a desecar los pantanos, va a haber un sistema agrícola basado en chinampas y terrazas que va a posibilitar que ellos tengan más de una cosecha al año. O sea, en algunos casos se calculaba que podría llegar hasta tener entre 3 y 4 cosechas al año. O sea que tenían recursos suficientes para dar de comer a toda esa población, ¿eh? A eso le tenemos que agregar lo que ustedes decían ayer, los recursos que se le sacan a los tributarios. O sea que lo que tenemos asegurado, más esto otro, tenemos un buen colchón, diríamos hoy, ¿eh? De recursos para hacer frente a qué. Porque por eso, entonces, recursos suficientes, tenemos control del agua, es un centro que se va a ubicar en un cruce de caminos, está en el Valle Central, todos los caminos cruzan por ahí, y entonces va a tener una vasta red dedicada al intercambio, ¿eh? Al intercambio comercial. Por eso es que su influencia cultural y religiosa, más que política, va a llegar a territorios muy distantes. Y también ellos tienen cerca nomás de Teotihuacán, tienen enormes minas de obsidiana, que es el producto más preciado, o también tiene zonas donde se explota el jade también, ¿eh?
Ustedes no tienen que olvidarse que ellos, gran parte de su artesanía, su cerámica está basado en esos recursos, ¿eh? Basalto también, ¿eh? Y por ende va a tener este gran centro, va a ser un centro que va a planificar las tareas que va a llevar a cabo. Y ahí se incorpora un elemento que ustedes mismos lo señalaron ayer. No solamente tenemos el recurso que nos proporciona los tributos, sino que va a haber una forma de tributar diferente también. ¿Cuál es la otra forma de tributar que se tiene? No solamente los recursos. El pago de ¿Cuáles son los impuestos. tributos? No, estos son los ¿Con tributos. mano de obra? Con mano de obra, con lo que hoy llamaríamos el trabajo, ¿eh? Ellos tienen un sistema de trabajo que van a pagar el tributo y ustedes lo van a ver perfectamente, mejor organizado todavía la forma de tributo en la zona andina. Si vieron Sociedad Inca van a saber perfectamente que eso va a funcionar así. Acá funciona bien, ¿eh? Pero en la zona andina va a funcionar mejor el sistema, que es el que uno tributa en productos o tributa en trabajo. Porque tenemos que pensar de que ellos carecen de cierto desarrollo tecnológico. Entonces, para las grandes construcciones, precisamos muchas horas de trabajo, ¿eh? De horas hombre/trabajo, ¿eh? Con el que se van a construir los templos, los palacios, etcétera, ¿eh? Todo eso se va a llevar a cabo en ese tiempo, digamos, o sea que es necesario la mano de obra, ¿eh? Por ende que, por supuesto, las construcciones no es que se desarrollan de un día para otro, sino que en algunos casos duran varios años y en algunos bastantes años de diferencia. Y también se va a convertir, por eso es que toda la actividad va a ser planificada por esa élite, que a su vez va a llevar a cabo una tarea que dijimos ayer, que lo hacían con los excedentes. ¿Qué hacen con los excedentes ellos? ¿Qué hacen la clase dirigente? ¿Qué hace con los excedentes? Lo guarda para futuros sucesos si llega a haber ocasiones donde pueda haber hambre, por así decirlo, o repartirlo en casos de necesidad para la población. Exactamente, exactamente. Ellos estos recursos los van a distribuir. Entonces, esa operación O de tiene un guerra nombre. también, profesor. En situaciones de guerra, de Cuando los hombres hambre. no pueden trabajar la tierra porque están peleando, entonces tienen esas reservas para poder alimentar al pueblo. Entonces, ¿cómo se llama esa operación? Tiene un nombre. Ayer yo se los dije. Una redistribución. Es la redistribución de los recursos, ¿eh? Eso que hoy hablamos del operativo goteo que tiene que caer, vieron que dicen que en el estado capitalista en el que vivimos nosotros, se sostiene que si la empresa crece, gotea de arriba hacia abajo, cosa que es mentira. El que gana plata gana más plata nada más, acumula más guita, pero no es que la redistribuye nunca, ¿eh? No existe eso en la mentalidad nuestra, ¿eh? Estas sociedades todas tienen una fuerte impronta donde el factor distribución, hoy llamaríamos solidaridad, estaba muy fuertemente implantado en la mentalidad de ellos. O sea que no había grandes diferencias en lo que nosotros llamaríamos clase, ¿eh? Que ayer dijimos que ellos no tienen clase, ¿eh? Pero no importa. Aún no teniendo clases, la distribución de los recursos es más equitativa. No hay grandes diferencias, salvo entre la élite y el resto de la población, pero no hay una suerte de clase media, diríamos hoy.
porque la mentalidad de ellos es diferente. Pero había una mejor distribución de los recursos. Ustedes saben que en todas estas sociedades, por el solo hecho de nacer dentro de un grupo, un barrio, como ellos lo llaman, ustedes tenían derecho a tener un pedazo de tierra para trabajar, una vivienda, cosa que hoy no se da, y, como ustedes decían, la redistribución de los recursos. Bueno, estas sociedades tuvieron un área de influencia bastante importante, en términos culturales, etcétera, y esta influencia cultural fue más allá del Valle de México. En algunos casos, su influencia llegó hasta la zona de las tierras altas de Guatemala, donde tenemos otro pueblo, que no son los teotihuacanos, lo vimos ayer. ¿Cuáles serán ese otro pueblo que lo vamos a tratar un poco hoy? Los mayas. Los mayas. Los mayas van a estar en esta región. Y van a tener Teotihuacán, a pesar de que dijimos que no ejerce un poder político, más allá de ese valle central, va a tener una enorme influencia cultural y va a tener enclaves. Uno de ellos va a ser Caminalcuyú, que es, podríamos decir que es un verdadero desarrollo urbano, que se desarrolla en el Clásico Tardío, es un emplazamiento ubicado en las tierras altas donde se encontraban los mayas, pero que tiene una enorme influencia de Teotihuacán en la arquitectura, en la cerámica, en el aspecto pictórico, y que en algunos casos, algunos autores sostienen que no solamente, en este caso, no solamente fue un desarrollo de influencia cultural, sino también un verdadero enclave de Teotihuacán, donde inclusive había una guarnición militar de teotihuacanos ahí. Eso dicen algunos autores. Otros dicen que no, la influencia solamente fue cultural. Pero también se desarrollaron otros enclaves importantes, como son Tajín y Tikal. Tajín y Tikal, Tajín se lo podría comparar un poco con Monte Albán, también no llega a tener la misma dimensión en población de Teotihuacán, pero llega a ser importante. Tajín está en la zona muy lluviosa de selva tropical, en la zona cercana a Veracruz, va a ser un centro monumental bastante importante, y va a durar más o menos 600 años. Significa su desarrollo, o va a entrar en crisis después del año 1200 después de Cristo. Va a tener una serie de construcciones, templos, palacios, etcétera, y la población va a vivir más bien va a estar un poco más dispersa, pero va a tener unas grandes construcciones, y donde se presume también que en esa ciudadela vivía la clase de dirigencia. También acá se ve la influencia en las grandes construcciones, templos, palacios, el arte mismo. Obviamente también se presume que fue un satélite, y acá no hay comprobación realmente si hubo o no soldados teotihuacanos, como en el caso de Caminalcuyú. Pero sí se percibe en la forma de construir, en la forma de confeccionar las piezas de artesanía, que hay una influencia en los dibujos, etcétera, de Teotihuacán. Sin la magnificencia, obviamente, que tenía Teotihuacán, en ese sentido, porque por la zona, lo que hablábamos, las condiciones climáticas, medioambientales, etcétera, no eran las mismas. Y después, pero
nadie puede negar que fue un desarrollo importante y que por supuesto como Caminalcuyo y como Tikal se convierten en centros referenciales cuando Teotihuacán entra en crisis, entra en crisis y va a desaparecer. Después tenemos Tikal, que es el otro centro importante, heredero de Teotihuacán, que está en la zona del Petén. Petén es una zona que corresponde a la actual República de Guatemala. Tal vez es el centro más importante, los regionales, que se desarrolló en el área maya de tierras bajas. También va a ser importante, va a llegar a tener aproximadamente, va a llegar a ocupar una superficie de más de 60 kilómetros cuadrados, y llegó en algún momento a tener entre 30 y 40 mil habitantes, que nosotros decimos, cualquier localidad hoy de nuestra región tiene esa población, imagínense, pero acá tenemos que pensar que esa población no vive en general concentrada, totalmente concentrada. También tiene organizado el trabajo, como Teotihuacán, Y por último, vamos a ver hoy a los mayas. Los mayas van a ocupar una extensión de territorio bastante grande, tal vez más grande que la del Valle Central. No podemos hablar, como en el caso de Teotihuacán y su zona de influencia, que existiera una homogeneidad cultural, por lo menos, como se dio en el caso de los Olmeca y como se dio en el caso de Teotihuacán. En el caso de los mayas, abarca una región geográfica bastante grande, diversa, y vamos a ver que cada desarrollo regional tiene sus particularismos. No va a ser como en la zona dominada por Teotihuacán o en la zona que manejaron los Olmeca. Es una región bastante grande, llega a tener casi 400.000 kilómetros cuadrados, abarca una parte de México, Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Chiapas, y República de Guatemala, Belice, Honduras y una parte de El Salvador. O sea, miren lo diversificado que va a ser esa región. Esta región a su vez tiene tres grandes áreas, una zona más alta, que llega a tener una cordillera que es la famosa cordillera de América Central, que funde sus raíces en el final en la zona de territorio mexicano, ¿ya? Tiene más o menos una altitud de entre 3 y 4.000 metros sobre el nivel del mar. Es una zona de un clima moderado, bastante lluvioso, tiene bastante cuerpos de agua, por lo tanto es una zona bastante fértil. Después tenemos un área central, más bien ya en la zona de México, en Chiapas, Yucatán y la zona de Petén, de Guatemala. Petén es una zona de Guatemala muy próxima a México, también es una zona bastante más húmeda, de un clima más caluroso, húmedo. Esta zona va a ser muy conocida hoy en día, porque es una zona que tiene muchos ríos subterráneos llamados, que para ellos eran unos ríos sagrados, donde ellos desarrollaron determinadas ceremonias, y que se llama cenotes. Uno ingresa ahí, son bastante, o sea, tiene que bajar bastante, tiene como una escalerita, diríamos hoy, donde uno baja
es bastante profundo, y en el final de este profundo hueco, diríamos, se encuentran esta agua semisurgente, que es muy fresca, ¿eh? En esa zona, en este territorio bastante diverso, es donde se va a desarrollar, entre el periodo clásico y el posclásico, una serie de desarrollos regionales importantes. Algunos son muy conocidos, como Chichén Itzá, que ustedes lo conocen incluso hasta por las películas, la parte turística, Mayapam, Riobé, Coba, Uxmal, Calakmul, Huaxtum también. Podemos decir que en la zona maya el desarrollo va a ser un poco distinto al que fue la zona de los Olmecas. Las primeras aldeas agrícolas en esta región comienzan a tener un desarrollo y se comienzan a tener un grado de concentración hacia el año 1800 a.C., sobre la zona del Pacífico. Pronto comenzarían a tener mayores concentraciones de población y por ende, dicen algunos autores, se comenzarían a dar algún tipo de sociedad de jefatura. La sociedad de jefatura es una situación intermedia previa a un estado primario, ¿eh? Esa es la diferencia, ¿eh? Si a ustedes se le pregunta cuál es la diferencia entre sociedad y jefatura y el estado primario, es que la sociedad de jefatura es una instancia anterior a la conformación meramente estatal. Porque para tener, de acuerdo a lo que nosotros fuimos viendo ahora, para tener un estado, ¿qué se necesita? Amén de población, amén de recursos. ¿Qué otra cosa tiene un estado? Una organización. Una organización. Y esa organización, Andrés, implica ¿qué cosa? Está bien lo que vos estás diciendo. ¿Pero qué implica la organización? Está faltando una. Ahí está poniendo uno. Burocracia, jerarquía. Burocracia. Centralización del poder. Exactamente. Orden. Bueno, Ordenar pero el orden, la concentración del poder justamente se da, por eso que dice un compañero ahí, por la burocracia. Si yo no tengo eso, no tengo Estado, ¿eh? Y la burocracia se da de distintas formas. Vamos a tener una élite gobernante, pero la élite gobernante va a llevar a cabo todo el movimiento. No, lo va a hacer la burocracia. Esa burocracia va a estar representada en una serie de funcionarios que van a administrar la cosa pública, ¿eh? Ahí uno puso, falta una constitución, pero estamos hablando de estados teocráticos, o sea que la constitución no existe, ¿eh? La constitución es un invento nuestro de la sociedad occidental en el siglo XVIII, no antes, ¿eh? O sea que en estas sociedades no podemos hablar de determinados instrumentos legales que son muy occidentales, ¿eh? Supongo que ellos hacia el interior de ellos tenían una serie de normas, etcétera, pero no dadas de esa manera, ¿eh? Si no sería una cosa muy estereotipada, diríamos, ¿oye? Necesita una burocracia, ¿eh? Básicamente. Entonces pasamos a tener, el antecedente del Estado total es una sociedad de jefatura donde hay una cierta jerarquía, donde existe un jefe de clan, ese es el que va a articular y organizar la cosa. Tenemos que manejarnos sobre grupos de población mayor. No llegan a ser ciudades, pero ¿cuántos habitantes más o menos tenemos que manejar en una sociedad de jefatura? ¿Cuánta población piensan que puede tener
una sociedad de jefatura. Por lo menos más de 1000 habitantes, ¿eh? Ahí se constituye una sociedad de jefatura, ¿eh? Donde en cada uno de los casos tenemos un líder, un jefe de clan, si usted quiere llamarlo, y ese desarrollo como sociedad de jefatura se va a dar cuando tengamos ya centros ceremoniales, ya población dispersa, pero que tributa, que articula, etcétera, con una estructura más organizada, con un jefe, etcétera. También tenemos que pensar de que en el caso de la sociedad maya, y eso se da hasta hoy, van a tener, a pesar de que se van a manejar en distintos grupos, van a tener elementos que los van a aglutinar, no solamente la estructura burocrática. Entre los mayas se va a dar una cosa que tal vez no se va a dar en los otros pueblos de Mesoamérica. Tienen un elemento unitivo. ¿Cuál es? Que hasta hoy lo tienen. ¿Cuál es el elemento que los une? Lengua, escritura. La lengua. Muy bien, la lengua. La lengua va a ser básicamente el elemento que los va a unir. Y de hecho, la lengua maya es hablada en México casi por 5 millones de habitantes. Cosa que otras lenguas se han perdido. También vamos a tener, ese va a ser el elemento que nos va a unir. No le va a unir la cuestión política, pero sí le va a unir la cuestión de una lengua y una cultura común. Vamos a tener ya algunos centros ceremoniales importantes que van a tener una serie de edificios, construcciones de piedra y argamasa, y en algunos casos algunas plataformas donde se van a hacer los sacrificios, etcétera, que van a tener más de 18 metros de altura, como es el caso de Nakbek o Ixapa también. Pues vamos a tener algunas, ya no centros importantes, sino vamos a tener algunas verdaderas ciudades, como el caso de Caminalcuyú, que está cerca de la actual ciudad de Guatemala. Presenta una serie de construcciones importantes, más de 200 artículos entre templos, palacios y otras edificaciones. Esta ciudad demuestra, a través de los restos arqueológicos, que tenía un sistema de regadío artificial destinado a la agricultura. Tiene un enorme sepulcro también que se presume perteneció a alguna personalidad importante. Tiene una serie de plataformas superpuestas a manera de una pirámide escalonada, pero no llega a ser tal. Tiene más de 18 metros de altura. Y también se han encontrado más de entre 300 y 400 objetos elaborados por artesanos especializados. No tenemos que olvidarnos que tiene la influencia de Teotihuacán y por lo tanto va a tener un desarrollo importante en la parte artística. También ellos van a tener, no solamente sabemos por lo que se percibe a través de los restos arqueológicos, sino que ellos van a tener representaciones iconográficas, y ellos van a tener una cosa que, por lo menos los otros pueblos, no se han conseguido determinar si hicieron o no. Los mayas van a tener una ¿qué? No solamente Escritura. van a tener una forma de escritura que son los jeroglíficos, y que existen de ellos códices. Básicamente, ustedes saben que hay varios códices, conforme quien lo ha descubierto, y lleva los nombres, y se encuentran, ahora se lo están repatriando, pero se encuentran dispersos por diversos museos del mundo. O sea, en una palabra se lo robaron.
Ahora se lo está repatriando porque los gobiernos comienzan a exigir la devolución de determinadas cosas. Se calcula que, a diferencia de Teotihuacán, cada centro regional se desarrollaba sobre sus determinadas particularidades. Y si bien algunos tenían un poco un área o un radio de influencia mayor, no implicaba que tuviera un dominio total como va a suceder con las otras sociedades de tierras altas. Lo que se vislumbra de los restos arqueológicos, en la mayoría de los casos, que son nucleamientos de población importante, construcciones monumentales, artesanos especializados, tienen escritura, lengua común, y también tienen calendario. Ellos van a desarrollar el calendario, de alguna manera como lo conocemos hoy. Entonces, más van a tener desarrollo en las tierras altas y también en las tierras bajas, como es el caso de Nakbe y Cal, que hemos hablado que está en la zona baja, Huastún, Calakmul. También hay unos centros ceremoniales importantes en la zona de la costa, como es el Cerro, en la zona de Belice, y Yaxuna. Generalmente todas las construcciones están asociadas al templo. La residencia, las tumbas, etcétera, que se encuentran ahí o que se encontraron, responden generalmente a alguna personalidad importante. El caso del Mirador tiene una pirámide que tiene más de 70 metros de altura. En Tikal hay enterramientos importantes que presumen que la sociedad, como decían ustedes ayer, era bastante jerárquica, por lo que se encuentran en las tumbas, los bienes, los recursos, los adornos, etcétera. También hay importantes estelas, serían como una suerte de frescos, donde se aprecia una iconografía bastante importante y donde se va contando un poco su historia también. Estas ciudades, la mayoría de los casos, una vez abandonadas, fueron cubiertas por la floresta y recién fueron descubiertas en el siglo XX. Tenemos que pensar también que en la zona maya, los desarrollos regionales fueron bastante autónomos unos de otros. Esto posibilitó algo, en el caso de la sociedad maya, que les sirvió a futuro. Al ser los centros ceremoniales, ciudades, estados, centros ceremoniales, desarrollos regionales, bastante autónomos unos de otros, le benefició a la llegada de los españoles. ¿En qué sentido? Piensan ustedes. Le pudo haber beneficiado. ¿Qué es lo que nos va a pasar con los centros de tierras altas? Que no tienen unidad política. No tienen una unidad política, y al no tener unidad política, ¿de qué manera le va a beneficiar entonces cuando los españoles llegan? La frase de Martín Fierro, cuando no están unidos, los devoran los de afuera. Bueno, acá sucede al revés. Justamente al no estar unidos, los ha beneficiado. Cosa que no pasó. Los aztecas cayó al centro y cayó todo. Ahí está la diferencia, fíjense. Los mayas, al ser centros regionales y ser autónomos unos de otros, eso le permitió sobrevivir, aunque a ustedes les parezca raro. La resistencia de los aztecas, ¿de qué manera fue? Y por eso fue mal, digamos,
La resistencia de los aztecas en relación a los españoles, ¿cómo fue? Y cada uno hizo por su parte, digamos, y eso le permitió a lo mejor resistir más que otros sectores. Los aztecas, la resistencia fue una resistencia violenta, Militar. militar, violenta y unificada, de manera tal que a ellos les fue mal por eso. En cambio, los mayas ofrecieron una resistencia, se llama resistencia pasiva, que a ellos les benefició. Durante mucho tiempo hizo que los mayas vivieran como camuflados, diríamos hoy, Y con el correr del tiempo, o sea que la resistencia de ellos era mantener su cultura, su lengua hacia el interior. Por eso la lengua de ellos no se perdió. Eso es lo que ellos hicieron. La resistencia de ellos fue como se invisibilizaron durante un buen tiempo. Y recién salieron a la luz de vuelta casi en el siglo XIX y XX. Hoy ya están presentes de vuelta, pero lo que hicieron fue eso. Se invisibilizaron, la resistencia de ellos fue una resistencia pasiva, mantuvieron la lengua, la cultura e incluso la religión al interior de ellos. Y por lo tanto sobrevivieron. No en vano, ellos son 5 millones de personas que viven distribuidas en varios estados de México, con una fuerte impronta ahora cultural de ellos. Pero sobrevivieron gracias a eso, a haber hábilmente resistido. Fíjense que ya habían caído todas las ciudades de los aztecas y de los zapotecas y de los totonacas. Fíjense que los totonacas fueron aliados de Cortés y después Cortés le dio un mazazo por la cabeza. Cortés era bastante traicionero. Bueno, pero la gente parece que no aprendía, digamos. Entonces, ¿qué pasó? Cayeron. Las ciudades mayas fueron las últimas en caer en poder de los españoles. Y en realidad la última ciudad que cae en poder de los españoles es por más o menos más allá de Uy, profe, 1520. disculpe, ¿podría repetir porque no le entendí? Perdone. ¿Qué cosa, campeón? Les decía a ustedes que las ciudades de los mayas fueron las últimas en caer en poder de los españoles. Tulum fue la última ciudad, que es una ciudad que está en la zona de Cancún, o sea que ustedes pueden hacer un viaje arqueológico y a su vez se van y se toman unas buenas vacaciones. Tulum es la última ciudad que cae en poder de los españoles más allá de 1520, porque le protegía una barrera de coral. México tiene la segunda barrera de coral más grande del mundo. Está en la zona del Golfo de México, frente a las costas de México. Resulta que la ciudad de Tulum tiene una trampita. Era una ciudad comercial. Y resulta que esta ciudad va a caer en manos de los españoles bastante tardíamente, porque tiene, en esa barrera de coral que tiene, que la protege en realidad, tiene una entrada, solamente que la entrada la sabían los pueblos originarios, no la sabían los españoles. Entonces los españoles venían, querían entrar, la barrera en realidad se ve levemente así sobre el Golfo de México, se ve una cosa blanca sobre el medio del mar, y uno se da cuenta que existe como un murallón ahí. Los españoles no lo sabían, entonces, cuando pretendían ingresar con sus barcos, porque ellos sabían que había una ciudad ahí, que estaba sobre la costa, rompían sus barcos, naufragaban. Hasta que, bueno, se dieron cuenta que los aborígenes eran tan hábiles que sabían que ahí existía una entrada y perfectamente entraban, calzaban por esa entrada.
no pretendían ingresar por otro lugar. Y los mayas de Tulum, que ya van a ser unos mayas reciclados también, va a ser como una cuarta o quinta generación de mayas, hábilmente tenían un mirador que está en la parte más alta de la ciudad de Tulum. Y de noche ese mirador tenía una boca, una ventana, por donde entraba la luz de la luna y iluminaba perfectamente la entrada por donde debían entrar sus grandes canoas. Por eso es que ellos jamás echaban a pique una embarcación, cosa que sí le pasaba a los españoles, ¿eh? Y por supuesto, después que esa ciudad cae bastante tarde, muchas de las ciudades mayas se despoblaron también. La gente como que fue hacia el interior, hacia la zona de selva. Y estas ciudades fueron cubiertas por la maleza, ¿eh? Por lo tanto, no cayeron, ni siquiera cayeron en poder de los españoles. Los mayas se fueron hacia el interior. No presentaron una resistencia activa, sino pasiva, ¿eh? Esto es lo que le permitió sobrevivir también, ¿eh? A pesar de que también hay por ahí una imagen como idealizada de los mayas, nosotros sabemos por los restos arqueológicos, etcétera, que los mayas no eran tan santos tampoco, ¿eh? Eran guerreros. Y en esto de mantener su autonomía, mayormente tenían una serie de conflictos con los pueblos vecinos o con las ciudades vecinas, ¿eh? Entonces estaban en permanente búsqueda de prisioneros. Porque también se tiene una imagen idealizada de ellos, pero en realidad ellos eran violentos también, ¿eh? No solamente tenían conflictos militares, sino eran violentos y obviamente llevaban a cabo sacrificios humanos, ¿eh? Para eso tenían grandes como plataformas en la cúspide de los templos, donde preparabanse para llevar a cabo los sacrificios. Y de ese sacrificio no era que consumían todo lo que quedaba de ese sacrificio, ¿eh? La sociedad, hablando de sacrificio, digamos, ellos tenían como la parte, en el caso de los mayas, la parte de la organización religiosa estaba perfectamente aceitada. Había una jerarquía religiosa donde esos religiosos, valga la redundancia, tenían una jerarquía para llevar a cabo las distintas tareas, ¿eh? Ellos no solamente formaban a los futuros sacerdotes en la astronomía, la matemática, la escritura, el calendario, ritos, las adivinaciones, sino también ellos hacían actividades prácticas, diríamos hoy, ¿eh? Estaban un sector así importante que se dedicaba a organizar los almanaques, interpretaba los augurios, las predicciones de acontecimientos futuros, fatales, etcétera, en su caso, adivinaciones. Después estaban otros que eran los encargados de la ceremonia práctica real donde se hacían los sacrificios, donde se sacaba, que son los nacomes, que son los que van a sujetar, a las personas que van a ser sacrificadas, por supuesto. Nadie quiere ser sacrificado, ¿eh? Aunque uno sea prisionero y qué sé yo, nadie quiere que le hagan nada, ¿eh? Entonces, ellos van a ser los que van a sostener las piernas y los brazos de las víctimas. Y otro sector son los que van a sacarle el corazón.
Esos son los que van a... Y después tenemos un sector que es como el bajo clero también, que es el que va a limpiar el templo, lo va a arreglar, etcétera. Ellos son los que van a organizar de alguna manera todas las tareas. Van a organizar no solamente la parte que les compete a ellos como religiosos, diríamos, y como cuando uno va a una iglesia católica, evangélica o al templo judío, uno sabe que el sacerdote, el representante de la religión judía o el pastor van a llevar a cabo determinadas prácticas religiosas. Uno ya sabe lo que va a hacer. Pero en el caso de esta sociedad, también uno va a ser los más letrados que van a organizar determinadas tareas y llevar a cabo las actividades más prácticas. Después de ese resto de cuerpo que no se va a usar, se lo va a tirar por la escalinata. Pero, en realidad, el bajo clero y parte del pueblo van a consumir ese producto, ¿eh? O sea que van a participar en algunas prácticas de qué tipo, diríamos hoy, ¿eh? Canibalismo. Canibalismo. El canibalismo, exactamente. Van a practicar una suerte de canibalismo ritualístico. Porque no se hacía todos los días eso tampoco, ¿eh? Se hacía cada tanto. Y teniendo en cuenta en muchos casos, cuanto más sangre se derrama, ¿por qué era? Porque la deidad, el Dios estaba precisando más, ya no conformaba con las oraciones, con la danza, con los cantos, etcétera, sino estábamos requiriendo más sacrificio humano porque algo no estaba funcionando bien. Las malas cosechas, la guerra que no nos fue bien, etcétera, ¿eh? También se quemaba incienso, ¿eh? Y también en esos ritos que se van a llevar a cabo, sobre todo también se hacían sacrificios cuando las cosas funcionaban bien también, ¿eh? No solamente cuando funcionara mal, ¿eh? ¿En forma de agradecimiento, una cosa así? En forma de agradecimiento, exactamente. No solamente cuando funcionaba mal, sino cuando funcionaba bien, ¿eh? Toda esta serie de celebraciones estaba precedida de una serie de situaciones previas, como son hacer ayuno, como se hace ahora también muchas veces, ceremonias de purificación, por lo tanto no había que tener sexo por un tiempo. No sé si funcionaría eso hoy, ¿eh? Se tomaban una serie también de bebidas alcohólicas. No solamente también se sacrificaban personas. En principio se sacrifican, ¿qué otro tipo de cosas? Sacrificio humano sería como Animales. de animales, exactamente. Ellos criaban animales y los sacrificaban. Yo anoche estaba mirando un documental sobre unos arqueólogos en Egipto, donde ustedes sabían que los gatos eran una animación, ¿eh? Entre los egipcios, ¿eh? Y más hay representaciones icónicas de ellos, pero había sido que los malvados egipcios también criaban gatos para sacrificarlos, ¿eh? Y se encontraron en una tumba más de 180.000 gatos momificados, ¿eh? Que dice que sufrían horrores antes de ser sacrificados, porque le partían acá una parte del cráneo sin que termine de morir del todo, ¿eh? Y después lo enterraban casi vivo, diríamos, oye, o sea que pobre gato, ¿eh? Acá también criaban animales como las iguanas, los cocodrilos, las tortugas, perros, jabalíes, jaguares y pavos, y los sacrificaban en gran número. Según el obispo Landa, estos animales, una parte de ellos se sacrificaba y después otra parte los comían, ¿eh? Gran parte de la información, mucha de la información, tal vez un poco distorsionada también,
sabemos a través de los textos del padre Landa, ¿eh? Pero después, cuando era más necesario, sacrificábamos personas, ¿eh? El sacrificio de personas se ha rescatado de un montón de murales, construcciones en las ciudades como Chichén Itzá, tiene todos unos frescos donde uno puede observar cómo se llevaban a cabo las prácticas de los sacrificios humanos y también de la práctica del juego de pelota. Ustedes saben que el equipo, nosotros diríamos hoy el equipo que pierde, ¿eh? En realidad el equipo que ganaba era el sacrificado, ¿eh? Qué cosa absurda, ¿eh? Para eso uno ni se esfuerza en ganar. Exacto. ¿Viste el partido del fin de semana? Estamos perdiendo, digamos. La lógica era que el equipo que ganaba era el sacrificado, no el que perdía, ¿eh? En algunos casos los sacrificados son esclavos, soldados capturados, enemigos, etcétera, ladrones, criminales también, ¿eh? Huérfanos, pero en algunos casos también otras personas que no pertenecían a estos grupos, ¿eh? Hombres comunes, adultos o niños y mujeres en algunos casos. ¿Por qué se habrá querido preferir a los niños? ¿Qué decimos nosotros los que somos cristianos? Porque eran más puros. ¿Por qué eran qué? Eran más puros. Porque eran más puros, carecían del pecado, según el padre Landa. Inocentes. Exactamente, ¿eh? Eran inocentes, entonces se los sacrificaba por ellos en determinadas celebraciones, ¿eh? O sea, En sería algunos solo en casos, ocasiones especiales. solo en ocasiones especiales. Dice que también se proveían algunas veces de niños que eran secuestrados o comprados en otras sociedades, en otras ciudades, ¿eh? Dice que un niño de una forma, pequeño, en buenas condiciones, valía 10 frijoles. Qué barato que era. Y después pobre criatura, ¿verdad? Después no solamente se los sacrificaba, sino se los pintaba de color azul, porque era el color del sacrificio, y una parte, ya les digo, se tiraba, y en la punta, en la base del templo, se encontraban otro grupo de sacerdotes que se encargaba de qué iba a hacer con el resto de ese cuerpo. ¿Canibalismo? Sí, le van a comer la parte. Pero ellos van a hacer una danza ritualística con una parte de ese cuerpo. El corazón. No, el corazón ya se lo comieron ya. La cabeza. No, lo van a El hígado. desollar. El hígado. No, lo van a desollar, le van a sacar la piel y envuelto con esa piel van a danzar. Dice que algunas veces danzaban hasta varios días. Imagínense el olor pútrido que tenía ya esa piel, ¿eh? Bueno, supongo yo bastante bebidos también para llevar a cabo eso, ¿eh? Porque tomaban ingente bebidas alcohólicas, ¿eh? Profe, eso más que nada puede ser que también, más que nada, en vez de personas lo hacían con animales sobre todo. O sea, se ponían como la piel de esos animales No, y hacían se como ponían danzas o cosas así. se ponían la piel de la gente. Ustedes La piel de saben que animales era como ropa, tipo, para eso, ¿no? sí. Ustedes saben que los aztecas se van a instalar en el Valle Central de México, después lo vamos a ver más adelante, y hacia el siglo XV, hacia principios del año 1400,
los aztecas comenzaron a ser un pueblo considerado importante. Ellos van a ser empleados como van a tener su capital, Chichén Itzá, su ciudad capital, Tenochtitlán. Tenochtitlán, se van a instalar ahí y van a ir desarrollándose. Y ellos van a ser contratados como soldados mercenarios. Y así es que ellos van a ir ganando, van a pelear para otro, pero van a ganar una tierra, que los que le emplean le van a dar esa tierra por los servicios que ellos prestan, ¿eh? Va a haber en un momento que un príncipe, un rey, por los beneficios que ellos le llevaron a cabo, qué sé yo, le va a dar la mano de su hija al reyesuelo azteca, ¿eh? Es por vuelta del año 1420, creo que, ¿eh? Como señal de amistad, buena onda, qué sé yo, diríamos hoy, el rey le va a dar la mano de su hija. ¿Pero qué va a pasar? ¿Danzó con la piel de la chica? Exactamente, danzó, después estaba alcoholizado el rey, desolló a la princesa, se la mató y le sacó la piel y andaba puesto con esa piel, ¿eh? Por supuesto el rey padre, diríamos hoy, vio eso y lo corrió a a su yerno, no tan yerno, ¿eh? Porque había matado a su hijo, o sea, una guerra por eso, ¿eh? Pero era costumbre de ellos. Ustedes saben que los aztecas eran bastante sanguinarios, ¿eh? Pero también estos pueblos practican el ritual de la sangre y en algunos casos el canibalismo por una serie de situaciones ritualísticas. Pero también se presume que en algunos casos le faltaba como cierta proteína que solamente brinda la carne. Pero nosotros tenemos que pensar de que la sociedad europea de esta época, o las sociedades asiáticas, disponen de una serie variable de animales que no existen en América. ¿Sí? Entonces ellos tienen que aumentar, eso sostienen algunos antropólogos, ¿eh? Que ellos no practicaban el canibalismo solamente porque eran unos bestias o unos salvajes, ¿eh? Sino que había toda una lógica en ellos, que es como que faltaban ciertas proteínas que solamente se le brindaba la carne, que podría brindar la carne de vaca, de oveja, qué sé yo, que nosotros no teníamos nada de eso, ¿eh? Entonces, ellos practican así como ellos lo que quieren lograr es incorporar la fuerza que le da el absorber al otro a través de su corazón. ¿Dónde está el centro de la vida? En el corazón. Entonces, no es una cosa ni loca, digamos, de proceder de esta manera, que sería un poco salvaje para los parámetros nuestros. Pero no sé, porque nosotros por ahí decimos que nosotros no somos salvajes y somos terriblemente salvajes. O sea que no sé hasta qué punto nosotros no haríamos las mismas, digamos. Por la misma época de esto, la Inquisición practicaba rituales bien, bastante perversos, diría yo, y lo hacían los europeos, no lo hacían estos pueblos. La quema de brujas. La quema de brujas. Y si vamos hoy tan lejos, fíjense las guerras en el Oriente, ¿eh? Los judíos acusan a los otros que le tiran bombas, qué sé yo, pero los judíos tampoco son muy santos, ¿eh? O sea, hablamos de derechos, pero no respetamos los derechos de los otros, una cosa un poco rara, digamos, ¿eh? Yo creo que esta gente practica ciertas situaciones que también uno las tiene que ver en el contexto de su cultura. Tenían diversas prácticas que nosotros las podemos ver perversas hoy. Ustedes como futuros profesores y como futuros licenciados nunca tienen que hacer un análisis sacando esto de la realidad en la cual se encuentra inverso,
porque van a hacer algo que se llama anacronismo histórico, ¿eh? O sea, ustedes están juzgando a un sujeto de hace 1500 años con los parámetros nuestros. Eso no se hace, ¿eh? Hay que siempre tener en cuenta el contexto, el texto y el contexto, ¿eh? Está bueno. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Yo tengo una pregunta que puede ser medio tonta, pero ¿cómo, o sea, cómo es que aprendían a sacar la piel de las personas exactamente? Ellos desollaban, pero eso era ellas tenían así el- ellos tenían una práctica, ellos no usaban cualquier elemento para desollar al otro, tampoco no usaban cualquier elemento para sacarle el corazón. Ellos usaban un cuchillo de pedernal hecho con una piedra especial con el cual ellos sacaban, no era con cualquier cuchillo, ellos sacaban con un cuchillo de pedernal o era un cuchillo hecho con esto que yo les mostraba ayer. Esto es una representación artística, pero hecho de obsidiana. Ellos, fíjense que tenían los cuchillos, tenían esta forma, ¿eh? Y un filo tremendo acá en los extremos. Con eso, imagínense que le entierren a usted en el medio del pecho, le abran el pecho, parece una flor, le sacan el corazón y después tiran por la escalinata el resto de cuerpo que se tira. Allá es que van Ni a siquiera un ver entierro digno. bueno, en ese extremo, allá abajo del templo, van a estar los especialistas. Porque por eso le digo que cada sacerdote cumplía un rol. Uno le sostenía los brazos, otro cortaba el... Imagínense que al sujeto este que le van a sacar el corazón, lo ponen sobre un altar en realidad. Ahí le sostienen los brazos porque nadie quiere ser matado, ¿eh? O sea que nadie come vidrio, ¿eh? Ni en aquella época ni hoy, ¿eh? Le daban alcohol, pero ustedes aún con alcohol están conscientes que le están por matar, no son tan idiotas los otros, ¿eh? Y imagínense, entre seis personas, entre 4 y 6 personas sosteniéndote, y el otro que te puede estar clavando y encima te clava mal, porque este otro se mueve, o sea que el sufrimiento del muerto es atroz. Y después hay unos especialistas que desollan, porque también tienen unos cuchillos finos, más chiquitos, que también está hecho de pedernal o de obsidiana, que son muy filosos, y con eso le sacan la piel así, o sea que es un maestro que hace eso, no es cualquiera, digamos, ¿eh? No es que un aprendiz que lo va a hacer por primera vez, sino un tipo... Gente que ya está experimentada en llevar a cabo estos sacrificios. Exacto, porque no nos tenemos que olvidar que ellos, antes de aprender a despellejar a las personas, a desollarlas, desollan animales. O sea que no es que ellos ensayan con un sujeto humano primero, sino con un animal, ¿eh? Dice que también en algunos casos le dan algunos tipos de alucinógenos para tratar de controlar a ese sujeto, ¿eh? Para poder llevar a cabo ese tipo de sacrificio. Tenían otro sacrificio que se llamaba el sacrificio de la flecha, lo ataban a un sujeto, así, las manos acá sobre un poste, y danzaban. La víctima esta estaba orquestada sobre un árbol, y ahí un montón de gente danzaba alrededor, y le apuntaban con una flecha, cada uno tenía arco y flecha, ¿eh? Y ahí, ¡pac!, en el corazón le tenían que dar, ¿eh? Pero alguno erraba, ¿eh? O sea que el pobre infeliz se va a estar gritando como un marrano, ¿eh? Hasta Igual, ir, digamos, ¿eh? parecido al paredón de fusilaje, una cosa así. Claro, la única diferencia es que a vos te ponen un paredón y te fusilan y morís de una vez.
Listo. Esto Acá tenés que no, esperar a porque que dice, A entre que la te termine flecha. matando. Que con suerte te mata la primera. claro, dice que esos que tiraban flecha eran entre 5 y 10, imagínense, ¿eh? Por ahí alguno le erraba, ¿eh? Y así que ese pobre hombre estaría sufriendo. Por eso digo que los mayas, a pesar de tener así una imagen mucho más benévola que los aztecas, no eran menos sanguinarios, ¿eh? No eran menos sanguinarios. Y prueba de ello es que los arqueólogos, si uno va a Chichén Itzá, está la cancha de pelota, es un cuadrado, donde allá tiene una elevación donde se supone que estaban las autoridades de esa ciudad, sumo sacerdote, rey sacerdote, porque también el sumo sacerdote en estas ciudades, el sumo sacerdote aparte es el rey, ¿eh? Mira así cómo funciona entre humana y divina, ¿eh? Al mismo tiempo, el mismo sujeto, ¿eh? Ustedes saben que tienen en la representación eso nos decía un arqueólogo, en las representaciones al costado de la cancha de pelota, están representaciones así de cuerpos, entonces como que sobresalen. Entonces nos dijo que son las cabezas de los muertos que se ponían y adornaban la pared, una palabra, se le ponía así como un ladrillo más, digamos, ¿eh? Entonces todo eso que parecen cabezas, en realidad son cabezas efectivamente, de cuerpos que están todos puestos así en el final de la pared, uno ve. Una cosa bastante interesante, digamos. Bueno, hasta acá terminamos con los mayas, ¿eh? Ahora, la semana que viene vamos a llegar a Tula y vamos a tratar de desarrollar algo de la zona andina para que ustedes no queden boyando, ¿eh? ¿Alguna pregunta, cualquier duda o pregunta? Lo anotan y lo resolvemos en la clase, la próxima clase, el lunes. Profe, le hago una consulta. Sí, Rodrigo. No tiene nada que ver, o sea, mejor dicho, tiene que ver, pero no tiene que ver puntualmente con el tema de la cátedra. Yo salí beneficiado en la beca de fotocopias y me están informando que no tienen las fotocopias, porque dice que la cátedra no mandó las actualizadas y tienen del 2017 la parte de impresiones. Yo, por ejemplo, me pasó lo mismo con introducción y la profesora de trabajo práctico me dijo que ellos en marzo ya mandaron. Quería saber si ustedes también ya mandaron para reclamarle a la gente de impresiones, porque prácticamente está por terminar el cuatrimestre y no me entregan el material, digamos. Bueno, yo voy a ir a ver eso, campeón, porque no estaba sabiendo eso. A ver qué pasa. Bueno, sí, porque me dijeron que supuestamente ellos no tienen, lo más actualizado que tienen es el 2017-2018 y que este año no se le envió, pero introducción, por ejemplo, la profesora Carnel me dijo que ellos sí mandaron en marzo. Y bueno, me quedaba preguntarle a ustedes, digamos, el tema del material que faltaría, digamos. Mira, el material que nosotros le subimos a ustedes es el material, le hago así una propuesta. El que va a sacar el material ¿cómo se llama? Bueno, el material del dossier lo puede sacar, porque en realidad el grueso de las cosas que nosotros le pasamos están en ese dossier. Salvo algunas cosas tangenciales que por ahí nosotros subimos aparte, digamos, como hace la mayoría de las cátedras. En realidad, el grueso de ese material a ustedes les sirve, ¿me entienden? Rodrigo. O sea que ustedes pueden sacar, no hay problema. El mismo, yo voy a ir a hablar igual que, ya veo que están haciendo un despelote ahí, lo de impresiones. A ver qué es lo que no entendíamos. Y se los comento, en esta semana le escribo un mensaje en el grupo de WhatsApp, que por cierto se los voy a habilitar para que puedan hablar ahí. Les voy a liberar para que puedan hablar. Que tengan un buen día. Nos vemos. Chao, profe, hasta luego. Chao. Hasta luego, gracias. Nos vemos, profe. Chao, profe.
Hasta luego, hasta luego, hasta Chao, luego. profe. Chao, profe, nos vemos. Que nos bendiga. Chau, chau, dijo Tinelli. Hasta luego.